La clase de hoy es la clase de trigonometría para segundo año. El tema es distancia entre puntos. La clase anterior hemos trabajado cómo encontrar, ¿no? O la ubicación de los puntos en el plano cartesiano, ¿no? Vimos que teníamos 4 cuadrantes a trabajar y que estos cuadrantes se daban en el sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj. ¿Ya? Hemos visto ese caso y hemos visto algunas fórmulas para hallar ciertas distancias o cierta longitud de algunas coordenadas, de algunos puntos en el plano. Bien, hoy vamos a ver cuando tenemos 2 puntos en el plano, 2 puntos cualesquiera en el plano, y vamos a hallar esa distancia. ¿Cuál es la distancia que hay entre un punto y otro cuando me den los mismos? A ver, si yo tengo acá, este es para ver un ejemplo de manera general. Tenemos en este primer cuadrante, ¿no? 2 puntos, ¿no? X1, Y1, primer punto, X2, Y2, segundo punto. ¿Correcto? Acá se genera, entre el punto 1 y el punto 2, se está generando una distancia. Acá hay una longitud determinada. Esa distancia entre el punto 1 y el punto 2 es lo que vamos a aprender a calcular el día de hoy. Bien. Aquí vamos a utilizar mucho lo que nosotros hemos visto en geometría y también en trigonometría, que es Pitágoras. Fíjate, vimos la clase pasada, ¿cómo hallábamos acá? Hallábamos restando x2 menos x1. Así determinábamos este segmento de acá. ¿Cómo determinábamos este segmento de aquí? Restando y2 menos y1. Ya está. Ahí estamos determinando a ambos lados. ¿Por qué? ¿Qué estamos formando ahí? Estamos formando un triángulo rectángulo. ¿Correcto? Un triángulo rectángulo. Bien. Entonces, aplicando Pitágoras a esto, para hallar esta distancia, ¿qué dice Pitágoras? Hipotenusa elevada al cuadrado, es decir, D, que viene a ser la hipotenusa en este triángulo rectángulo de la distancia, elevada al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos acá x2 menos x1 elevado al cuadrado, más y2 menos y1 elevado al cuadrado. ¿Ya? Ya está. Pero esto lo podemos expresar finalmente como que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 también elevado al cuadrado. Con este es que vamos a trabajar nosotros. Esta fórmula que está acá, que ha nacido de Pitágoras, va a servirnos para hallar la distancia entre 2 puntos cualesquiera que me propongan. Veamos. Eso, digamos, es lo que teóricamente debemos saber, que vamos a utilizar esto. ¿Que de dónde nace? De Pitágoras, en ubicación de 2 puntos cualquiera en el plano. Bien, vamos a ver
algunos problemas que se puedan presentar. Tenemos como primer problema a ver, vamos a quitar la mamá. Y bien. Bien, veamos primer problema. Entonces, por acá. No veo. Ya. Primer problema, dice calcular la distancia entre los puntos A y B. Calcular la distancia entre los puntos A y B. Y me van a dar para esto una gráfica. Entonces, correcto. Me dan esa gráfica y me piden calcular la distancia que hay entre los puntos A y B. Esa distancia. Lo podemos calcular en función a lo que ya tenemos. ¿Correcto? ¿Qué son qué? Son mis dos pares ordenados, mis dos coordenadas. Pero, para ubicarnos, yo puedo formar mi triángulo rectángulo, ¿no? Aquí está mi ángulo recto. Bien, ahí está mi triángulo rectángulo con el que voy a procesar la información. Correcto. A ver, ya sabemos nosotros que, y lo vimos en la clase anterior, que cuando yo genero un par ordenado, primero va el eje X y luego va el eje Y. Para ambos casos, o para cualquier par ordenado en realidad. Entonces, ¿quién va a ser X2 y quién va a ser X1? X2, lógicamente, es el que está más a la derecha. Y Y2, el que está más arriba. Bien. Entonces tenemos acá, en el lado horizontal, en el eje X, y yo quiero tener X2 menos X1, ¿qué diré? Allá, X2, ¿quién es? 3. Menos X1, ¿quién es? Menos 2. Entonces, menos el X1, que es menos 2. Por acá, ¿qué voy a tener? Y2. Y2 es el que está más arriba. 3. Menos Y1. ¿Y1 quién es? 1. Aquí lo pongo entre paréntesis porque estoy restando con un número negativo. Bien, operando esto, ¿qué voy a tener? Voy a tener por acá 3 menos 1 es 2. Y por acá voy a tener 3 menos 2. Acá
pasan dos cosas. O bien signo negativo cambia de signo adentro, o bien multiplico signos. Menos por menos más. Y 3 más 2, eso me da 5. Bien, ya tengo ahí el valor de este, que es 5, en función a lo trabajado, y el valor de este cateto, que es 2, en función a lo que ya hemos trabajado. ¿Qué debo hallar ahora? Debo hallar esta distancia entre A y B. Entonces, trabajando la distancia, ¿no? Trabajando la distancia y diré, la distancia entre dos puntos es igual por fórmula a la raíz cuadrada ¿de quién? De los dos catetos elevados al cuadrado. 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. 5 al cuadrado que está aquí y 2 al cuadrado que está aquí. ¿Listo? La distancia será a la raíz 5 al cuadrado 25 más 2 al cuadrado 4. Finalmente la distancia será la raíz de 29. Y ya está. No tengo nada más que realizar en este primer problema. Vamos a trabajar el problema número 2. Bien, el problema número 2 dice, en el gráfico, calcule Y. En el gráfico voy a calcular Y. Donde A, o sea, el punto A, ¿qué va a ser? El punto A va a ser esta coordenada, mira, este par ordenado. 2, Y. O sea, no sabemos. ¿Viste? Te voy a decir. ¿Ya? Además, la distancia de A al punto B es 5. Además me dicen que Y debe ser menor, no, Y debe ser mayor que 0. Ya está. No sé qué decir porque yo. A ver, esos micrófonos, por favor, desconectados. Si no, se filtra el sonido y no me deja trabajar. Gracias. Entonces, tenemos que calcular Y. Y está dentro de ese par ordenado. ¿Correcto? Y el punto B, me dicen que el punto B es 5. ¿Correcto? El punto B es 5. La distancia que hay entre A y B es igual a 5. Esto es muy importante de tener en cuenta, este dato. Porque ya me están dando la distancia ahí. Entonces, ¿qué gráfica me dan? Me dan esta gráfica que voy a tener a continuación. Me dicen listo, el eje X, el eje Y, me dan el punto B por acá, que es -1, -2,
Y el punto A, por acá, ¿ya? Y acá me dicen que X es igual a 2. Como no sabemos quién es el otro, nos dejan así la gráfica. A ver, entonces, en este gráfico me piden calcular el valor de Y. Perfecto. Ya tengo la distancia entre A y B. Esta distancia ya la tengo. Esta distancia yo ya la tengo. Esta distancia que hay entre A y B ya está. Esa distancia me dicen que es 5. D igual a 5. Listo. Este punto A es 2, Y. Ojo. A ver, sabemos que esto se va a trabajar con siempre. El que está más a la derecha es X2. El que está más arriba es Y2. Entonces, trabajamos con esto y decimos, la distancia va a ser igual a la raíz X2 menos Y2. Es decir, 2 menos 1, ¿correcto? 2 menos 1, todo eso elevado al cuadrado, más Y menos 2. Todo esto también elevado al cuadrado. De esa forma he hallado la distancia. Pero me dicen que la distancia es 5. Entonces, lo que resulte de todo esto me tiene que dar 5. Bien, la raíz, aquí trabajamos adentro de este paréntesis. 2, acá menos por menos es más 1 elevado al cuadrado, más, por aquí, y menos por menos es más 2 elevado al cuadrado. ¿Listo? Trabajemos entonces. 5 tiene que darme. Aquí será la raíz 2 más 1, 3. Al cuadrado es 9. Más aquí. La respuesta tiene que ser 5. La raíz cuadrada de ¿quién me da 5? La raíz cuadrada de 25, ¿no? Como ya tengo 9, me faltaría sumar 16 para que sea 25 la suma de esto. Y para que sea esto 16, tendría que ser acá un número elevado al cuadrado. Y lo único que resulta para que me dé al cuadrado 16 es 4. Esto debería ser 4. Y entonces, como esto es y más 2, sería 2 más 2, 4 al cuadrado, 16. Entonces, y va a ser igual a 2. Y es igual a 2, entonces. Ya está. Esa sería la respuesta a la pregunta de calcular el valor de Y. Un segundo.
Vamos. Ya está. Problema número 3. A ver, problema número 3. Tenemos, determine la distancia entre los puntos A, que es 3,4, y B, que es 2,3. Bien. Entonces, vamos a trabajar con esto. Ya sabemos aquí, sin tener la necesidad de tener que trabajar la gráfica, salvo que me lo pidan en algún problema, yo puedo determinar aquí los valores, ¿no? Ya sabemos que el primero siempre va a ser X para ambos y el segundo va a ser Y. A ver, habíamos dicho el que está más a la derecha en el eje X es el X2. ¿Quién estará más a la derecha, el 3 o el 2? El 3. Entonces, ese será X2. Y este, por lo tanto, X1. Bien. Para el otro, para 4 y 3 en el eje Y, el que está más arriba es Y2. Entonces, este será 2 y este será 1 también. Como ya tengo esos valores, voy a determinar lo que me indican, ¿no? Primero voy a determinar la distancia en el eje X. La distancia en el eje X, en X, será X2, no al cuadrado, X2 menos X1. Y X2 es 3 menos X1, que es 2. Eso me dará 1 como respuesta. Eso es en X. Trabajo en Y ahora. En Y, esto será Y2 menos Y1. Y2 es 4 y Y1 es 3. También será 1. Entonces, con esos datos voy a trabajar la distancia. Ya sabemos que en X la distancia es 1 y en Y también la distancia es 1. Y la distancia entre un punto y otro será la distancia entre un punto y otro será distancia igual a la raíz, ¿no? A la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, tenemos ahí que la distancia va a ser la raíz 1 al cuadrado es 1 más 1 será igual a la raíz de 2. Listo, ya hemos encontrado la distancia rápidamente, ¿no? Salvo que me pidan a mí hacer la gráfica correspondiente, hago la gráfica. De lo contrario, si no lo consideras, no es necesario. 3, 4. A ver. Problema 4. Calcule la distancia
Calcule la distancia entre los puntos A, que es 4,3, ¿correcto? Y B, que es menos 1, menos 2. Bien. Entonces, a ver. Otra vez, tenemos tanto en A como en B. Aquí, X, Y. X, Y. En X, el que está más a la derecha va a ser lógicamente el positivo. Este es X2, este es X. El que está más arriba será el positivo, por lo tanto, este es Y2 y este es Y1. Ya teniendo esto, puedo trabajar en cada uno de los ejes la distancia que hay en el mismo. En el eje X, diremos que tenemos X2 menos X1. ¿Quién es X2? 4. Menos el X1 que es menos 1. Muy bien. Acá operando tendremos menos por menos es más, por lo tanto será 4 más 1, 5. Pues ya está. Trabajamos en el eje Y ahora. En eje Y. Bien, miremos. Y2 menos Y1. ¿Ya está? Y2 es 3 menos Y1 que es menos 2. Menos por menos es más, 3 más 2, 5 también. Bien, la distancia es 5, 5 en ambos ejes. Con esos datos puedo hallar la distancia entre los puntos. Y entonces tenemos que la distancia va a ser igual a la raíz, ¿no? A la raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Está? La distancia será la raíz 25 más 25, 50. La raíz de 50. Ahora, ¿puedo yo expresar como la raíz de 50 ahí? Lo puedo expresar como la raíz de 50 o la puedo descomponer esa raíz. Esto se puede descomponer en que esto es la raíz, o sea, esto se puede componer en dos, ¿no? Raíz de 25 por raíz de 2. ¿Sí? 25 por 2 es 50, ¿verdad? Entonces decimos, la raíz de 25 es 5. Eso será 5 raíz de 2. Puedo dejarlo como la raíz de 50 o lo puedes expresar como que la distancia es 5 raíz de 2. Es lo mismo. Ya está. Problema 5. Problema 5. Vamos a ver. Dice, determinar la distancia entre los puntos. Determinar la distancia entre los puntos. ¿Qué puntos? El punto A, que es menos 2, menos 3, y el punto B, que es menos 4, menos 2. ¿Correcto? Ya está. Ahora, igual. X, Y, X, Y. Ya sabemos. El que está más a la derecha, ¿quién está más cercano al 0? Porque todos son negativos. Menos 2 es mayor. Menos 2 es mayor que menos 4. 2, X1. Acá, menos 3 en Y o menos 2.
menos 2 es mayor. Entonces, acá este será 2 y este será 1. ¿Ya? Bien. Entonces, ya teniendo esto, puedo trabajar en X y en Y. En X, ¿qué va a ser? En X va a ser X2 menos X1 será menos 2 menos 4. Bien, ¿cómo será esto? Menos 2, menos por menos es más 4. Restamos signos diferentes y esto será simplemente 2 positivo. 4 menos 2, 2. El positivo era el mayor, por lo tanto, respuesta positiva. Esto es en X. Trabajamos en Y. En Y tendremos lo mismo. En Y2 menos Y1. Listo. Y2 es menos 2. Y1 es menos 3. ¿Listo? Menos 2 menos por menos es más 3. Restamos 1 positivo. Ya está. Ya tenemos los ejes X y Y. Puedo hallar distancia entonces. Al hallar la distancia diré que la distancia va a ser igual a la raíz, ¿no? De la suma de catetos elevados al cuadrado. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. D va a ser igual. D va a ser igual. Acá tenemos 2 al cuadrado que es 4. 1 al cuadrado es 1. Simplemente será la distancia a la raíz de 5. ¿Ya? A la raíz de 5. Ya está. Bien, chicos, esa ha sido la clase del día de hoy en trigonometría para ustedes, segundo año de secundaria. Espero que haya quedado claro. Creo que yo que sí, porque lo hemos tratado de hacer lo más entendible posible. Va a haber una pequeña tarea que va a ser para marcar. Así como hemos dado las evaluaciones, voy a colgar un par de preguntas en la plataforma y van a marcar la alternativa que consideran que es correcta luego de haber hecho la resolución, ¿ya? Solamente necesito que me marquen la alternativa y con eso estará resuelta la tarea. Ya la tarea la tendrán hoy día en el transcurso de la tarde colgada en la plataforma, ¿ya? Ahorita no está. En el transcurso de las horas de la tarde lo voy a subir, ¿ya? Muy bien, chicos, eso es todo. Nos vemos. Parece que más tarde. Ya está. Sí, más tarde en la clase de geometría a las 4:10. Nos vemos más tarde. Profe. Chao.